Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este lunes, en la conferencia mañanera, se informó que para no incumplir con la veda electoral y fortalecer la economía popular, el presidente López Obrador ordenó que los apoyos sociales del próximo trimestre se dispersen en marzo. El presidente señaló además que la estrategia de su gobierno está totalmente alejada de la que se implementó en los mandatos previos a su gestión, evitando deudas y beneficiando directamente a los más pobres, evitando una mayor crisis económica. Quienes participan en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, así como las personas adultas mayores, estudiantes y personas con discapacidad, recibirán en marzo los pagos correspondientes a febrero, marzo y abril. Por ejemplo, quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 12,930 pesos y Sembrando Vida, que opera en 20 entidades del país, dará 13,500 pesos a cada uno de los 423,000 sembradores y sembradoras que participan en el programa. En total, el gobierno federal destinará unos 200,000 millones de pesos para adelantar estos pagos y otorgar apoyos a microempresas, agricultura, vivienda y becas. En 2020, como parte del plan para contener los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, el gobierno federal también adelantó los pagos de la pensión universal para personas adultas mayores y fortaleció los programas sociales prioritarios de su administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, para garantizar su operación. Bien, segundo tema de la noche y comenzamos con los puntos, si te parece, Eder. ¿Cómo estás viendo esta medida que se adelante la entrega de apoyos sociales a las personas? ¿Qué ventajas, qué beneficios o desventajas encuentras en esto? Yo veo muchas ventajas. Primero, que estamos en un contexto de pandemia. El año pasado, como ya lo decías ahorita en la nota inicial, se adelantaron las pensiones a adultos mayores y las becas para que pudieran llevar la cuarentena lo mejor posible las familias y así tuvieran cómo surtir sus despensas para soportar mejor la pandemia. Ahora no solamente es por la coyuntura de la pandemia, sino también por la veda electoral. Ayer yo escribía en Twitter que hay dos opciones. El gobierno tenía dos opciones para respetar que la veda y que no se esté repartiendo dinero en plena campaña política. O se adelantaban los apoyos o se atrasaban hasta que pasara la campaña, lo cual sería bastante cruel para las personas. En total se van a dispersar solo de becas y de pensiones a adultos mayores a personas con discapacidad y a infancias de madres trabajadoras. Se van a dispersar 55,910,000 millones de pesos. Esto es un apoyo muy importante para la economía popular, es parte de la estrategia del presidente López Obrador de rescate económico. Él lo ha dicho, hay que rescatar la economía de la base de la pirámide para que entonces haya capacidad de consumo. Nada más recordar que cuando iniciábamos, incluso cuando todavía no se decretaba la cuarentena por la pandemia, muchos opinólogos decían que en 3 meses estaríamos llenos de saqueos por todo el país. No ha habido un solo saqueo. Y eso es gracias a esta política económica que atiende directamente a las personas que más lo necesitan. Tienen dinero para poder vivir. Y además, en el caso de Jóvenes Construyendo Futuro, poniendo en el contexto de la cuarentena, lo pesado que ha sido este ya año de cuarentena, para las juventudes debe ser un gran aliciente poder contar con este recurso. Bien. Y que lo usen quieran, pero que sirva para aligerar un poco este momento tan difícil. Entonces, esto garantiza que no se utilice políticamente las pensiones y las becas y apoyos, y creo que es muy positivo que se haga. Bien, Lisa, a ver, creo que el contrapunto más evidente en este caso sería que precisamente el adelanto de estos programas sociales podría verse como con fines electorales. ¿Dónde te posicionas tú? ¿Le encuentras ventajas a esto? Pues fíjate que yo más bien me posicioné preguntando en funcionarios anteriores si en administraciones anteriores y por digamos, reglas electorales, esto se había hecho antes y era un requisito, y la respuesta es sí. Las transferencias directas que hace el gobierno federal tienen que dispersarse antes de que empiece la campaña electoral y tienen que cubrir el periodo en el cual esa campaña electoral va a estar activa, de manera que pues es plena y absolutamente consistente con la práctica anterior y con las leyes electorales que se esté dispersando estas transferencias directas que son Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, más no sé qué otro
programa social en marzo y que se estén adelantando los 3 meses que dura la contienda electoral hasta el día de la jornada de elección. Entonces, me parece que si vamos a tener el debate sobre si hay un uso electoral de los programas sociales, ese debate se tiene que centrar más, por ejemplo, en quiénes censaron a los beneficiarios, cuál es la identidad gráfica de los apoyos que se da, quiénes los reparten, si hay o no asociación directa con ciertos candidatos o no, como vimos, por ejemplo, que hizo Víctor Hugo Romo en la alcaldía de Miguel Hidalgo con el tema de las vacunas, ¿no? Que mandó imprimir flyers con su fotografía diciendo Víctor Hugo Romo te vacuna, ¿no? Ese tipo de cosas y me parece que son un uso electorero. El solo adelantar la transferencia de estos recursos a los tiempos que marca la ley per se no me parece problemático porque, insisto, incluso consultando con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de gobiernos anteriores, me confirmaban que esto es una práctica que sí se hacía y que atiende específicamente estos criterios. Entonces, si queremos discutir ese otro uso político, pues creo que hay muchos otros elementos que no son, digamos, como la nota del día de hoy de este adelanto de las transferencias y que en su momento hemos debatido, creo yo, con suficiencia en esta mesa cuando hablamos del censo de bienestar, de los servidores de la nación, etcétera, 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 ¿no? Ahí es en donde me parece que está el potencial uso político de estas ayudas. Bien. Dolores, ¿tú cómo estás viendo esta medida? ¿Te parece necesaria para no incumplir con la veda electoral? A mí me parece súper necesario que, bueno, se le brinden los apoyos a las personas en tiempo y forma, sobre todo porque ya pertenecen a este padrón y están justamente en un programa desde hace tiempo, etcétera. Lo que a mí me parece muy delicado, y sí hay que decirlo, es la serie de cuestionamientos que se han dado en torno a la operación interna de este tipo de programas, como bien decía Lisa con anterioridad, y para ello tendríamos que saber cómo se están manejando los programas de forma interna, es decir, quiénes son, por qué se están otorgando, de qué manera. Creo que en ese sentido no hay como mucho conocimiento, y lo digo porque he más o menos investigado sobre el tema, justamente porque me parece muy relevante y muy importante que México siga teniendo apoyos específicamente en términos de becas, porque hay varios programas de becas que son sumamente necesarios para las juventudes. Entonces, en función de cómo se están, digamos, programando estas funciones, cómo están operando los programas, qué cosas hay que ajustar en ese tipo de programas para que definitivamente queden como una política pública asentada y que por supuesto los programas puedan mejorar, pero para mejorar necesitan evaluarse. Entonces, creo yo que yo pensaría más en función de eso. Ahora, la cuestión electoral, pues tendríamos que ver situaciones muy particulares de personajes públicos políticos que malamente estén utilizando algún programa social. De momento, digo, no he conocido a alguien en específico que lo haga de esta forma, al menos en el lugar donde yo vivo, sino todo lo contrario, a veces se organizan con universidades y tal. Bien. Pero lo más importante, creo yo, es cómo mejoramos este programa operativamente, específicamente las becas. Bien. Eder, levantaste la mano, pero déjame darle la palabra primero a Alfredo. Alfredo, ya se ha mencionado el aspecto electoral precisamente para no incumplir con esta veda electoral, que ya comentaban las compañeras, pero también uno de los argumentos ha sido que esto fortalece la economía de las personas beneficiarias. ¿Cómo estás viendo este tema tú? Me pones el pase a gol porque quería partir justo con esto que ya ha comentado Lisa. Es totalmente legal y es totalmente fundado que las transferencias directas se prohíban a partir de la veda electoral. Entonces, era eso. O sea, si el presidente sale y dice, pues la ley me dice que tengo que hacerlo o tenemos que hacer la entrega de estos apoyos antes de la veda electoral, pues ¿dónde está la discusión? Claro que siempre van a surgir cualquier tipo de voz en un ambiente tan crispado, tan ya metido en el asunto electoral, pues por supuesto que van a salir este tipo de acusaciones y demás. Pero el presidente, con lo que dices, es quien pone la cola al burro. O sea, la declaración del presidente es para no incumplir con la veda electoral y fortalecer la economía popular, para evitar deudas y beneficiar directamente a los más pobres, evitando una mayor crisis económica.
Bueno, como ¿por qué? O sea, cualquiera de las personas que nos esté viendo en casa que reciba un salario o que sea beneficiario de estos programas, que nos diga cómo va a fortalecer su economía popular el adelanto, que no es una entrega extra, sino va a sumar eso a sus percepciones, sino que no lo van a recibir en 3 meses. ¿Cómo están fortaleciendo la economía popular? Ya hay, por decirlo de alguna forma, un piloto que este gobierno, a raíz de la pandemia, cuando también presumían lo mismo, cuando adelantaron los pagos de pensión universal a personas adultas mayores y hacían este mismo tipo de afirmaciones que era para contener los efectos económicos de la pandemia, uno de los grandes apoyos y de las grandes medidas que anunció el gobierno, que en verdad era chiquititita y que no fue un éxito, fue la entrega de créditos a personas trabajadoras del hogar, por ejemplo, y lo mucho que le costó al gobierno que las personas trabajadoras del hogar se acercaran a solicitarlo, porque saben que eso les genera una deuda. Entonces creo que la gente, la sociedad, ya ha mandado varios mensajes a este gobierno de que no se les puede tampoco engañar tan fácilmente como diciendo que el adelanto de algo que les corresponde y que ahora les va a llegar por ley es un fortalecimiento a su economía familiar o a la economía popular. Entonces, bien, algo que era totalmente legal, totalmente un trámite, se convierte en algo así, que tenemos que estarlo hablando el día de hoy con tantos otros temas, porque pues le pone el presidente la cola al burro haciendo este tipo de afirmaciones que son falsas. Bien, Eder. Sí, rápido. Bueno, le pones el pase a gol y falla. Primero, una rápida aclaración. Solamente las pensiones a adultos mayores son las que se reparten por medio de servidores de la nación. El programa de Jóvenes Construyendo Futuro, por ejemplo, está totalmente bancarizado. Ahí las juventudes que participan como aprendices en algún oficio se inscriben en línea y todo es siempre por vía de depósitos. Entonces no hay forma de manejar políticamente esa situación, más que pues si haces un buen gobierno, la gente confía, sigue confiando en ti. ¿Cómo benefician los adelantos, por ejemplo, para Sembrando Vida? Ustedes han visto, se burlaron mucho de Andrés Manuel una vez que hizo una pequeña girita en una feria de consumo que se hizo en el contexto del reparto de recursos de Sembrando Vida. Esos pequeños mercados que se pone cuando se reparte el dinero son insumos que los campesinos y las campesinas compran para mejorar su parcela, para mejorar su trabajo. Entonces, si a ti te dan el dinero y le compras a tu vecino, porque además es economía local, le compras insumos que necesitas para poder sembrar, pues ahí hay directamente un apoyo a la economía comunitaria en donde más se necesita, en el campo, en las zonas rurales, en las regiones más pobres del país. Por supuesto que es un gran apoyo a la economía familiar y para los adultos mayores les ha servido y les ha sido de mucha utilidad estos adelantos que desde el inicio de la pandemia se han llevado a cabo. Hay que preguntarles cómo les ha ayudado para poder hacerse de una despensa de mejor calidad, cómo les ha ayudado para tener un ingreso en el contexto de la cuarentena, ¿no? Entonces, por supuesto que al final los datos son lo que habla, y el dato duro es que no tenemos una crisis alimentaria, no tenemos una crisis de desabasto, no tenemos una crisis por los saqueos en ninguna tienda del país. Alfredo, tenemos 30 segundos para que cierres el bloque. Sí, yo pensé que Eder me iba a controvertir algo de lo que dije, pero yo ni siquiera sé de qué evento me burlé mucho. Hasta ahorita ni lo recuerdo de lo que está diciendo. Y lo de los apoyos, y lo de nadie está hablando del fondo, nadie está diciendo, yo en un momento dije que uso electoral, yo dije que es algo que estaba que es de acuerdo a la ley, este adelanto. No estoy ni siquiera cuestionando porque no es el tema, tenemos que hablar muchísimo más. Tenemos que hacer bloques específicos quizá de cada programa. No sé para dónde iba el comentario de Eder, pero sostengo lo que digo. Era algo de ley, se convirtió en algo político. Dice que no hay apoyo a la economía familiar. Yo ya te adelantando, no dándolos. Es que es lo que tienes que aprender a escuchar. Yo dije adelantándolos, no dándolos. Yo ya iban a recibir cómo les ayuda a darles el apoyo en Sembrando Vida, por ejemplo. No, adelantando. Pues, se acabó el tiempo para discutirlo esta noche. Si quieren lo retomamos más adelante porque tenemos que ir a una pausa. Con la aplicación de las 200,000 dosis de la vacuna Sputnik V, que llegó esta semana a nuestro país, inició la segunda etapa de vacunación en la Ciudad de México. La administración Sheinbaum implementó un cambio de estrategia para preservar la calidad de la vacuna, pero también para hacer más ágil el proceso. ¿Funcionó? Lo debatiremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.